Ok, buenas tardes. Continuando con esta serie ya de videos para continuar con el tema de fuerzas. Pues el video del día de hoy es para explicar. Nosotros ya tenemos el concepto de fuerza. Dijimos que una fuerza era todo agente capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento del cuerpo o producirle una deformación. Hay dos tipos de fuerzas. Las fuerzas hay fuerzas que actúan a distancia, hay fuerzas que actúan o surgen cuando hay un contacto entre dos o una interacción, pero hay un contacto entre los cuerpos que interaccionan. En este caso, las fuerzas que actúan a distancia, hay una interacción entre dos objetos o entre dos cuerpos, pero sin haber contacto entre ellos. Ejemplo, pues existe la fuerza magnética y existe la fuerza de gravedad. Estas dos actúan a distancia. Vamos a explicar cada una de ellas. La fuerza magnética, pues podemos aquí ejemplificarla. Aquí tengo un pequeño balín y un imán, ¿verdad? Si yo acerco el imán al balín, pues se va a atraer. Entonces yo voy a provocar, bueno, yo no, sino que la interacción entre el imán y el balín va a provocar un cambio en su estado de reposo, ¿sí? Pero sin que haya contacto entre estos dos objetos que interaccionan, ¿sí? Este tipo o esta fuerza se llama fuerza magnética. Existe otra fuerza que existe entre dos objetos, que es la fuerza de gravedad. Esta fuerza, bueno, a diferencia de la magnética, que actúa a distancia también, y esta también, la fuerza magnética, recuerden cuando ustedes pues interactuaron con imanes. Ustedes sabían que los imanes, pues hay dos fuerzas, una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. En el caso de la gravedad es una fuerza que actúa a distancia, pero nada más es de atracción. Y es una fuerza que se da entre dos objetos. Es decir, en este momento, pues esa gravedad existe, por ejemplo, entre este plumón y este muñeco. Esa fuerza es una fuerza que surge o que se da entre dos objetos. Aquí hay una fuerza de gravedad, hay una fuerza de este muñeco, aunque no lo creamos, está atrayendo a este plumón y este plumón lo está atrayendo a él. Solamente que esta fuerza de gravedad es proporcional a la masa. Es decir, que depende de la cantidad de materia que posea el objeto. A mayor masa, mayor es la fuerza de gravedad que surge. Entonces aquí no hay un movimiento aparente entre el plumón y el muñeco, o sea, de atracción, porque estamos influenciados bajo otra fuerza que es de gravedad, que es la del planeta. Comparados en masa el planeta con este plumón o con este muñeco, pues hay mucha diferencia. Así es que estamos influenciados bajo la fuerza de gravedad. Por lo suelto, su movimiento no va a ser hacia acá, sino va a ser hacia abajo por la mayor cantidad de masa que tiene el planeta. En la zona de fuerza de gravedad se da hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y únicamente es de atracción. Esos son los tipos de fuerza a distancia. Las fuerzas por contacto, pues ejemplo, pues ya decíamos, patear una pelota, empujar un carrito, una carretilla, jalar no sé, hay muchos juegos. Tiene que haber contacto entre los objetos que interaccionan. Entonces estos son los dos tipos de fuerzas que existen, que hay. Fuerzas a distancia y fuerzas por contacto. Existe otra que se da hacia el interior de los átomos, pero pues bueno, ya en química en tercer año veremos un poquito más a fondo ese tipo de fuerza. Por ahorita pues nos quedamos con estos, ¿no? Ejemplos más sencillos. Estos dos. Acuérdense, fuerza magnética es de atracción y repulsión, es a distancia, y la fuerza de gravedad nada más es de atracción, pero depende de la cantidad de masa. A mayor masa que tenga el objeto, mayor es la fuerza de gravedad. Entonces,
yo les hablaba acerca ya de Isaac Newton. Isaac Newton, estudiando las fuerzas, propuso o formuló sus famosas 3 leyes de la dinámica, o las famosas 3 leyes de Newton. Estas 3 leyes rigen el movimiento de los objetos en la actualidad. Todo objeto que se mueva o que esté en reposo lo hace mediante, o se explica mediante estas 3 leyes, o lo hace mediante estas 3 leyes. Estas 3 leyes fueron fundamentales para que el hombre pudiera llegar a la luna, etc. Entonces vamos a empezar a analizar estas 3 leyes de Newton. La primera ley de Newton, la primera ley de Newton, también conocida como ley de la inercia. Esta ley nos dice lo siguiente: todo cuerpo en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme tiende a permanecer así. Es decir, un objeto que está en reposo permanecería siempre en reposo, o un objeto que está en movimiento permanecería siempre en movimiento, a menos que actúen fuerzas sobre él que modifiquen su actual estado. ¿Sí? Es decir, un objeto va a estar en reposo si no actúa ninguna fuerza sobre él, no se moverá. Un objeto estará en movimiento siempre y cuando no actúe ninguna otra fuerza sobre él que lo detenga o cambie su dirección, porque recordemos, el movimiento o el estado natural es el movimiento rectilíneo uniforme. Un objeto, según esta ley, dice que tiende a conservar su actual estado, ya sea de movimiento o ya sea de reposo. Vuelvo a repetir, todo cuerpo en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, tiende a permanecer así a menos que actúen fuerzas sobre él que modifiquen su estado. Eso dijo, o lo dice, la primera ley de Newton. Para explicar esta primera ley, yo hice una serie de dibujitos por acá, 3 situaciones para explicar esta ley. Miren, caso número 1, imaginemos una camioneta y una persona parada en la plataforma de la camioneta, y imaginemos que la camioneta arranca a toda velocidad, bruscamente. La persona que está parada en la plataforma, ¿hacia dónde se mueve o cómo es su movimiento? Bueno, pues la persona tiende a irse hacia atrás, incluso si alguien está sentado en el asiento del copiloto, se hace hacia atrás, ¿no? Esto es porque lo explica precisamente esta ley, porque dice que todo cuerpo tiende a conservar su actual estado. En este caso está en reposo, y en realidad pues lo que se empieza a mover es la camioneta y el objeto o la persona continúa en su actual estado de reposo. Por el contrario, una vez que ya se puso en movimiento, vamos a suponer que se logró estabilizar y se agarró y la camioneta viene a toda velocidad y se le atraviesa por aquí un becerro y el conductor tiene que frenar bruscamente. Ahora el movimiento es al contrario, la camioneta se detiene pero él se va hacia enfrente, e incluso el copiloto ahora puede chocar contra el parabrisas. Vuelvo a explicar, esto se explica mediante la ley de la inercia. Recuerden, todo cuerpo en estado de reposo tiende a permanecer en reposo. Si está en movimiento, tiende a permanecer en movimiento. Por eso cuando la camioneta se detiene, la persona se va hacia enfrente, porque ahora quiere seguir en movimiento. Y acá pues quería continuar en reposo. Rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a suponer otro ejemplo. Va la persona en la plataforma de la camioneta sin sujetarse, y entonces la camioneta va a llegar a la curva. Entonces la camioneta llega a toda velocidad a la curva y la persona ahora no continúa moviéndose con la camioneta hacia el lado izquierdo, sino que su movimiento es atenderse a irse hacia enfrente y se va a caer de la camioneta, va a salir volando, pero en un movimiento rectilíneo uniforme. Estos 3 casos
¿sí? Si yo les preguntara, a ver, cuando arranca una camioneta a toda velocidad, ¿hacia dónde se va? Va, pues hacia atrás. Y cuando frenan, pues hacia enfrente. ¿Por qué? Pues sería difícil a lo mejor explicarlo. Bueno, esto se explica mediante esta ley de la inercia. Porque es una ley, todo cuerpo en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme tiende a permanecer así. Aquí venía la camioneta y el muñeco, la persona se movía junto con la camioneta en un movimiento rectilíneo. La camioneta da vuelta y la persona continuaría. Quisiera seguir el movimiento rectilíneo, ¿sí? Estos tres casos se explican mediante esta ley. Hay otras características o hay otras cosas que tenemos que decir acerca de esta ley de la inercia. Es decir, vamos a poner otro ejemplo. Imaginémonos aquí. Imaginémonos a una persona gordita bajando una pendiente. Otra pendiente, imaginémonos a una persona pues de menos masa. Los dos bajando la pendiente y yo les dijera, bueno, ustedes a quién de estos dos quisieran detener. Una vez que este baje por a través de la pendiente, va a adquirir una velocidad, este también, pero ¿a cuál me sería más difícil detener? Es lógico que me sería más difícil detener a la persona con mayor masa. Esto es porque la inercia es proporcional a la masa. A mayor masa, mayor inercia. Si yo quisiera mover un camión cargado de, no sé, de cemento, un camión cargado de toneladas de cemento, entonces se le avería el motor, alguna parte del motor, y entonces el señor dice, a ver, pues empújame. Pues se me echa, va a ser muy difícil empujarlo. Esto es porque tiene mucha inercia, porque la inercia es proporcional a la masa. Por el contrario, si un carrito de paletas, pues empujar un carrito de paletas, empujar esto, pues es más fácil empujar un carrito de paletas, ¿no? Porque la inercia es proporcional a la masa. Si pusiéramos pues poner en movimiento este camión y después para detenerlo, por ejemplo aquí el mismo ejemplo, pues sería más difícil detener el camión porque tiene mucha inercia. La inercia es proporcional a la masa. ¿Cómo se define la inercia? La inercia es la tendencia de los cuerpos a modificar su actual estado. La oposición a cambiar su actual estado, sea de reposo o sea de movimiento rectilíneo, eso es la inercia. Y la inercia es proporcional a la masa. A mayor masa, mayor inercia. Por eso nos cuesta más trabajo detener un objeto con mayor masa o poner en movimiento un objeto con mayor masa, porque la inercia es proporcional a la masa. Lo repito mucho porque es importante esto, que lo tengan presente. Entonces, no sé si con todo esto, espero les quede claro. Las preguntas me las van a hacer llegar a través de la misma aula virtual, a través de Classroom o por medio de los mensajes de WhatsApp. ¿Sí? Espero haberme dado a entender. Muchas gracias por prestarle atención al video y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.